Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. Miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. Y hoy tenemos otra fiesta en honor a María. Hoy se celebra la fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María. Hace referencia a la visita de María a su prima Isabel, madre de Juan el Bautista. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces María dijo: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. Como mencioné al principio, hoy se celebra la fiesta de la visitación, la visita de María a su prima Isabel. Hay varias interpretaciones en torno a esta fiesta, y muchas o varias de las interpretaciones imponen el significado de esta visita, tomando las vidas de Juan el Bautista para Isabel y de Jesús para María. A mí me gusta otra interpretación que tiene mucho más sentido, tomando la experiencia tanto de Isabel como de María antes de que nazca Juan y antes de que nazca Jesús. Y lo que me gusta de esta interpretación, que para mí me comunica mucho acerca de María y también de Isabel, es su caminar, su responder al llamado que Dios les ha hecho antes de que nazcan sus hijos, que tendrán un papel muy importante en la historia de la salvación. Dice el Evangelio que María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, donde se encontraba la casa de Zacarías y su esposa Isabel, los padres de Juan el Bautista. Y este primer verso, lo primero que me trae atención es la palabra presurosa. Se encaminó presurosa a las montañas de Judea. ¿Cuál era la prisa de María? ¿Por qué? Ese sentido de urgencia en ir a visitar
a su prima Isabel. Alguna de las interpretaciones de esta escena dicen de que María va a visitar a Isabel para ayudarla con su parto, porque ya para entonces Isabel tiene como 6 meses de embarazo. Pero para mí esa interpretación tiene muy poco sentido, porque las mujeres que ayudaban a otras mujeres que están a punto de dar luz eran mujeres que tienen experiencia en partos. Y María no tiene nada de experiencia de partos. Ella es una jovencita, por lo menos unos 14, 15 años máximo, ¿no? ¿Qué experiencia va a tener ella para ayudar a una mujer embarazada que va a dar luz, ¿no? Así que para mí esa interpretación no tiene sentido. Y lo que le da el sentido de urgencia a esta salida de María hacia las montañas de Judea es de que María acaba de ser visitada por Dios. Y ella, una jovencita, no sabe qué hacer con esta experiencia que ha tenido y qué es las implicaciones de esta visita que Dios le ha hecho de llamarla para que sea la madre de nuestro Salvador, ¿no? Uno piensa de que cuando leemos esta narración de que María entiende todo, lo comprende todo, de que no tiene ninguna preocupación. No, es una jovencita. Y cuando Dios nos visita, nos voltea el mundo. Para empezar, cuando Dios llama a María, pone a María en peligro de muerte, porque todavía no ha completado el proceso de matrimonio, está desposada con José, pero aún vive con sus padres ella. Y salir embarazada de su casa, pues, implicaba de que ella había tenido relaciones sexuales antes de terminar el proceso matrimonial. O sea, lo que faltaba era la ceremonia pública y después de irse de la casa de su padre a la casa de su esposo José. Y estar embarazada en esta segunda etapa implicaba de que había sido infiel. Vaya privilegio que Dios le dio, ¿no? Así que lo primero que Dios hace cuando llama a María, la pone en peligro de muerte, ¿no? Porque a veces tendemos a romantizar mucho estos llamados de Dios, de que, qué gran privilegio de María ser llamada por Dios. Pues vaya privilegio que la puso en peligro de muerte. Así que María sale presurosa, no porque va con la intención de ayudar a Isabel con su parto. Para mí, lo que tiene más sentido es de que María, siendo jovencita, va a buscar respuestas a su propia situación, cómo de entender, cómo de apropiarse de esta experiencia que ha tenido de la visita del Señor, que la llamó para que sea la madre de nuestro Salvador, ¿no? Y a quién más hacerle preguntas para que le ayude a asimilar esta experiencia que a Isabel, que también en su vejez, en su madurez, Dios la ha visitado, aquella que era infértil, aquella que la veían con vergüenza porque no era madre. Dios en su vejez, en su madurez, la visitó y le dio ese hijo que por tantos años ella y su esposo Zacarías se le habían pedido a Dios, y finalmente en su madurez de vida Dios los sorprende. Vaya Dios de sorpresas. Entonces María va a Isabel porque busca respuestas. El Evangelio de Lucas nos dice que después de que Isabel queda embarazada, ella se encierra por 5 meses contemplando lo que Dios ha hecho por ella, de que le ha quitado la vergüenza de no tener hijos, de ser infértil, ¿no? Y ese pequeño detalle de que se encierra por 5 meses contemplando lo que Dios ha hecho por ella es una bella expresión, no solamente de agradecimiento de Isabel, sino Isabel contemplando su propia situación y este Dios de sorpresas que hace las cosas cuando Dios dice ahora, en el tiempo Kairos, en el tiempo que Dios determina y no cuando nosotros lo queremos. Así que María va con Isabel porque ella también, siendo joven, no sabe cómo apropiarse, cómo entender aún las consecuencias de este llamado que Dios le ha hecho, ¿no? Llega presurosa María a la casa de Isabel. Aquí hay que utilizar la imaginación para, en cierta manera, hay que ser como una mosca en la pared para poder imaginar este intercambio. Una mujer joven, una mujer ya madura. Una mujer que apenas empieza su embarazo, otra que ya lleva 6 meses. Una mujer que está nerviosa, ansiosa por su llamado, otra que ya lleva 6 meses contemplando
el sentido del humor de Dios, la grandeza del Señor que le ha concedido finalmente lo que por muchos, muchos años había pedido. Así que María, ¿cómo te imaginas tú este encuentro? María toca la puerta, Isabel le abre, se cruzan las miradas. ¿Qué ocurre después? Para mí, que María se suelta llorando por la ansiedad, por los nervios de su situación, por ser joven. E Isabel, siendo ya más madura, también llevando ya 6 meses de su embarazo, la recibe en sus brazos, la calma, y después se sientan quizás las dos en un piso de tierra para hablar acerca de sus experiencias y compartir lo que Dios está haciendo en ellas. Y después aquí viene el detalle de que cuando María saluda a Isabel, el niño en el vientre de Isabel pues se mueve, y esto lo interpretan de que Juan el Bautista, a quien Isabel lleva en su vientre, pues responde a esa situación, a ese encuentro de María, que ya ahora apenas da comienzo a su embarazo, ¿no? Y que está recibiendo de cierta manera a la madre de quien Juan, cuando nazca y cuando crezca, pues será el que prepare el camino de él, del Mesías, del que tenía que venir. Y después tenemos este bello canto, o Magnificat, como se le llama, es el título que se le da a este cántico de María, que tiene muchas similitudes al cántico que hace Ana. ¿Quién es Ana? Es la madre del profeta Samuel, que también era infértil, y en una visita al templo de Dios en Shiloh, pues ahí volca su corazón a Dios, y Dios le concede que para el próximo año ya tendría un niño, ¿no? Y después este es el cántico, es parte del cántico que también Ana, la madre del profeta Samuel, ofrece a Dios en acción de gracias porque escuchó su oración, tuvo compasión por la vergüenza de no ser madre, de ser estéril, lo cual era algo vergonzoso en esa cultura. Una mujer que no tenía hijos pues se veía como una mujer castigada por Dios, ¿no? Así que el cántico que el evangelista Lucas pone en labios de María en gran parte es tomado del cántico de Ana a Dios en la acción de gracias por el hijo que le concedió, quien será el profeta Samuel. Y en este cántico es un cántico realmente radical, porque el evangelista Lucas pone en labios de María este cántico, el cual pone al mundo boca abajo, en el sentido de que a los potentados, a los fuertes, a los que están muy satisfechos, los pone abajo, y a los que están hambrientos, a los que sufren injusticias, a los que no cuentan nada para el mundo, los pone arriba. Este es un cántico muy radical donde se invierten las posiciones de poder y privilegio en el mundo. Dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Aquí prácticamente María está respondiendo con lo que toda tradición profética nos dice acerca de Dios y del Dios del pueblo de Israel. Que aquellos que son de corazón humilde, aquellos que viven bajo la providencia de Dios, son aquellos a quien Dios los socorre. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados. Aquí es donde este cántico pone el orden de lo que el mundo entiende en poder, en privilegio, de cabeza. Dice: y a los de corazón altanero los destronó como a los despotentados. Dice: y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada.
Palabras muy radicales, muy revolucionarias que hacen temblar a los poderosos, a los potentados, a los de privilegio. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y cierra esta escena de la visitación de que María permanece unos 3 meses con Isabel, quizás hasta que nace el niño. Pero nuevamente, para mí, la interpretación de esta escena que más tiene sentido para mí es en imaginar, en reflexionar sobre la experiencia tanto de María como de Isabel antes de que nazca Juan y Jesús. Porque ahí entonces nos enfocamos en estas mujeres, la joven y la madura, en su respuesta a la iniciativa de Dios para con ellas. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.